Vamos a ver la palabra de Dios, vamos a considerar el día de hoy una lectura. Entonces la lectura es un poquito larga, ¿no? Entonces vamos a mirar Hechos capítulo 10 desde el versículo 1 en adelante hasta, sí, Hechos capítulo 10 desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. El versículo 5, Hechos capítulo 10, versículo 5 dice: Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta el versículo 5, vamos a hacer un stop, un pare aquí. Entonces aquí podemos ver que Dios está hablando para Cornelio, por medio de un ángel, ¿no? Dios, en esta palabra vamos a ver cómo Dios tiene preparado un plan para que él pueda conocer la salvación, para que él pueda encontrarse con este hombre que tiene, que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro. Dios tiene que trazar un plan para que se puedan encontrar. Vamos a mirar, versículo 6 dice: Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hechos capítulo 10, versículo 8. Versículo 9 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vio una voz, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hasta el versículo 14, de ahí vamos a continuar. Hechos capítulo 10, versículo 14. Entonces aquí Pedro estaba orando y él vio que descendió un lienzo, como si fuera un lienzo, ¿no? Y vio como animales cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, ¿no? Aquí Dios le está enseñando o le está explicando algo, pero él no quiere recibir lo que Dios le está compartiendo. Él no entiende. Pedro no entiende. Entonces, en los versículos anteriores, este hombre llamado Cornelio envió a dos criados suyos, a dos siervos y a un general, ¿cierto? A un soldado, mejor dicho, y los envió a Jope. Entonces vamos a seguir leyendo, desde Jope hasta donde eh, mejor dicho, desde donde está Cornelio hasta donde está Pedro, tiene que haber un viaje de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, Dios, para poder trabajar en la vida de nosotros, para poder hablar a nuestra vida, Dios tuvo que, sí, enviar la palabra, tuvo que enviar a un predicador, ¿no? A un justo. Entonces, aquí vemos que Dios traza un plan para que Cornelio pueda recibir la salvación.
para que pueda conocer el Evangelio, ¿cierto, hermano? Entonces, claro, no habló directamente como Dios, sino habló por medio de un ángel. A través de un ángel, él pudo establecer un trazo para poder encontrarse con Pedro, ¿no? En nuestra vida también fue de esta manera. Para que nosotros podamos recibir la salvación, Dios tuvo que trazar como un plan. Dios tuvo que hablar por medio de un ángel a nosotros para encontrarnos con un justo, con un salvo. Y bueno, en cuestión de aquí de Pedro, Dios le está compartiendo la palabra. Dios le está diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Será el versículo 13. Pero Pedro, por no entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios, él le dice que no ha comido cosa común o inmunda. Pero Dios le está hablando a través de la palabra de Dios, le está hablando por medio de una visión hacia el Evangelio. Pero él está rechazando el corazón de Dios, la voluntad de Dios hacia el Evangelio, porque no sabe, no conoce. Entonces Dios tiene que también enseñarle el por qué le permitió esa visión. Ahora, más adelante vamos a poder ver el por qué o en qué momento llegaron estos siervos, este soldado de Cornelio hacia la casa de Pedro. Vamos a ver el versículo 14, Hechos capítulo 10, versículo 14, que dice, entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ya van dos veces que Dios le repite lo mismo. No llames común o inmundo a lo que Dios ya limpió. Y aquí vamos a ver más adelante, Pedro llegó a una conclusión. Versículo 16 dice, de Hechos capítulo 10 dice, esto se hizo tres veces. Es decir, Dios le repitió tres veces, no llames común o inmundo lo que Dios ya limpió. Pero él que manifiesta su justicia, su pensamiento, no entiende. Esto se hizo tres veces y lienzo, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por Simón, por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Hasta el versículo 18. Aquí ya vemos que ya los siervos o las personas que envió Cornelio ya llegaron, ya están ahí, ¿cierto? Ya están a la puerta. Entonces, esto vamos a mirar de esta manera. Vamos a mirar más adelante si estos fueron enviados directamente por Cornelio o fue por obra de Dios. Entonces vamos a seguir continuando con la lectura. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, el versículo 19. Hechos 10, 19 dice, y mientras Pedro pensaba que en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Vuelvo a repetir, dice, y mientras Pedro pensaba, meditaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Entonces, estos hombres aparentemente fueron a la casa de Simón Pedro, pero ¿fue porque Cornelio los envió o fue porque fue guía de Dios? Que Dios habló por medio de un ángel y le dijo esto a Cornelio mediante un sueño, mediante una visión, ¿cierto? ¿Quién fue? Fue obra de Dios, ¿no? Vamos a mirar el versículo 3. Hechos capítulo 10, versículo 3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice esa palabra? Envía hombres a Jope. No es que Cornelio haya salido de él esa guía, ese plan para poder conocer a Pedro, no,
sino que simplemente fue obra de Dios. Entonces, vamos a continuar con el versículo 19. Vamos a volver. Hechos capítulo 10. Gracias por la persona. Gracias, Carmen. Hechos capítulo 10, versículo 19 dice: Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Aquí, ¿qué está hablando? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no le hablara, entonces los hombres que fueron enviados y que llegaron a la casa de Pedro, tocando la puerta, Pedro o Simón Pedro, mejor dicho, le diría: No, yo no conozco a un tal Cornelio. ¿Ustedes para qué me buscan? Pero vamos a mirar. ¿Y él qué pasó? El Espíritu le dijo: He aquí 3 hombres te buscan. Vamos a ver el versículo 20. Dice: Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién envió a estos? Ah, ya podemos entender que fue obra de Dios. Ahora sí, fue obra de Dios. Mediante un sueño, un ángel le dijo de esta manera: Ve y envía hombres a Jope. Versículo 21 dice: Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para oír tus palabras. Esto se lo dijo a Pedro, ¿no? Qué importante, ¿no? Nosotros, para que recibimos la salvación, Dios pone las personas que escuchen la palabra. Hace poco me encontré a unas personas de una doctrina que se llama Dios Madre y les compartí el Evangelio, pero fue casualidad que yo me los haya encontrado, que yo por casualidad quise a propósitamente hablar con ellos. No, ellos, sin mendigar nada, ellos directamente hablaron hacia mí. Ellos fueron enviados y ellos escucharon mis palabras. Les prediqué el Evangelio. De esta misma manera, Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio para predicarle el Evangelio a Cornelio. Entonces, es muy importante esto, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos como, sí, tenemos como pensamientos, tenemos muchas dudas. Y si no hay un justo que nos comparte un guía, de ninguna manera vamos a poder entender. Y por eso Pedro tenía que ser enviado a la casa de Cornelio. Entonces, vamos a mirar aquí una palabra. Juan capítulo 3, versículo 14, vamos a mirar. Vamos a mirar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 14 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a dejar esta palabra de esta manera. Y vamos a volver, para no olvidar, vamos a volver a donde estábamos. Hechos capítulo 10. Vamos a mirar. Hechos capítulo 10. Y vamos a continuar con la lectura de el versículo 23. Dice: Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿De Jope qué es? La iglesia que está en Jope, allá donde están los hermanos. No solamente fue Pedro, sino solamente fue los hermanos de la iglesia, básicamente. Entonces, claro, esto es el Evangelio, que no es solamente que una persona sea enviada a predicar a una persona, sino que gracias al Evangelio está esa unión, esa comunión con los hermanos. Y invita: Ay, venga hermano, acompáñeme, vayamos a predicar en tal parte, vayamos a compartirle a fulanito de tal, a fulanita de tal. Esto es el Evangelio, la obra del Evangelio, donde hay 2 o más congregados en mi nombre, dice Jesús. Entonces es importante. La obra del Evangelio es que nosotros prediquemos juntos con una persona más, ¿cierto? Aquí, como estamos haciendo con el hermano y yo estamos compartiendo, ¿cierto? Aparentemente soy yo,
pero él está aportando, él está escuchando, él está sirviendo al Señor, escuchando, oyendo. Entonces, aquí qué dice, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope a compartirle a Cornelio. Entonces, para que Cornelio pueda recibir la salvación, tuvo que enviar a este hombre llamado Simón. En el caso del apóstol Pablo, tuvo que, en Hechos capítulo 9, desde el versículo 10, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, eh, claro, el apóstol Pablo era predestinado para que recibiera la salvación, o mejor dicho, tenía que recibir la salvación. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Pero, ¿cómo recibió la salvación? ¿A través de quién recibió la salvación? Dios tuvo que trazar un plan en la vida del apóstol Pablo, en su vida del apóstol Pablo, para que él se encuentre con un salvo, con un justo. Vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor me dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, es decir, el apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta el versículo 12. Entonces, para que el apóstol Pablo pueda recibir la salvación, Dios habló por medio de Ananías. Dios envió a Ananías. También hay otro ejemplo o muchos ejemplos en la Biblia, en donde para que un siervo, para que un ministro pueda recibir la salvación, un hombre de la fe pueda recibir la salvación, Dios tuvo que intervenir por medio de otra persona, ser enviado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para yo recibir la salvación, Dios me tuvo que enviar a un hermano de la iglesia que transmitía por TikTok, así como lo estamos haciendo, y yo escuchando la palabra, Él fue enviado. Mi corazón estaba listo para poder recibir, para poder escuchar. No sé cómo el hermano recibió la salvación, si también lo mismo, aunque creo que es lo mismo. Pero tal vez muchos de acá hemos recibido la salvación por medio de escuchar a un hermano, a una hermana. Dios nos envió a esa persona. Dios tuvo que preparar el corazón. Dios tuvo que darnos una palabra para nosotros poder como ablandar nuestro corazón y poder Dios enviar a un siervo a nuestra vida. Pero no es casualidad, no es casualidad. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces vamos a seguir continuando con Hechos capítulo 10. Vamos a mirar. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 26 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Entonces enviar de Cesarea, donde estaba Cornelio, si mal no me equivoco, hacia Jope, tenía que enviar a estos hombres. Ahora, Cornelio, estando esperando, trajo a sus familiares. O sea, el corazón de Cornelio estaba listo porque él se preocupaba por su alma, por su espíritu. ¿Qué iba a pasar si en cualquier momento iba a dejar este cuerpo? Él se preocupó por su eternidad. Y no solamente por eso, sino por su familia, por sus amigos, por sus parientes más cercanos. El corazón de Cornelio no era que solamente él escuchara, que solamente era, yo voy a estar solamente con Pedro, los hermanos de la iglesia y yo, Cornelio. No, ahora él trajo a su familia, porque él también quiere que ellos escuchen, que ellos reciban la salvación. Para que nosotros podamos recibir la salvación, los que ya somos salvos, los que ya somos justos, nosotros no debemos conformarnos, yo recibí la salvación. No, ahora quiero que esto que yo he recibido también lo escuchen mi familia, mis amigos, mis parientes cercanos, mis vecinos. Quiero que ellos también escuchen este evangelio. Tener ese corazón, ¿cierto? Entonces eso es pedir la sabiduría a Dios, pedir la fe en Dios y que sea Dios que envíe a un siervo para que predique a nuestra familia, a nuestros amigos, etcétera. Entonces vamos a continuar. Versículo 25 dice, pero cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y postrando a sus pies adoró. Versículo 26 de Hechos capítulo 10 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Entonces aquí vemos que Cornelio se le arrodilló, ¿cierto? Pero él le dice, no, no lo haga, yo soy igual que usted, los dos somos seres humanos. Pero hay una diferencia, que Cornelio por el momento todavía no es salvo, no tiene el Espíritu y no entiende, pero Pedro tiene el Evangelio, tiene la salvación. Entonces, eh, nosotros leímos Juan capítulo 3, versículo 14, ¿no? Vamos a volver a esa palabra que dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí viendo esta palabra, Pedro se le arrodilló. Pero ¿quién debe recibir la única gloria, la única alabanza? Dios. Un ser humano no. Toda la gloria es para Dios, para nosotros no. Entonces, aquí le levantó y le dijo que, hablando con Pedro, entonces, para que una persona pueda recibir la salvación, Dios le permitió una dificultad, un problema, una circunstancia para poder recibir. En el caso de Israel, estando en el desierto, Dios permitió unas serpientes ardientes. Pero claro, Dios trazó un plan para que el pueblo pueda ser salvo, pueda ser sano. ¿Qué hizo? Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, que cualquiera que viera esa asta y que creyera en la palabra y que viera esa asta con esa serpiente de bronce, sería salva, sería sana del veneno. Entonces, Cornelio tiene el pecado. Las serpientes ardientes simbolizan a Satanás, el veneno. ¿El veneno qué es? ¿Qué es el veneno? El pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Es decir, el ser humano nació contaminado con el veneno del pecado, con la oscuridad, con las tinieblas. Y aquí, pues para que el pueblo de Dios pueda ser salvo, de alguna manera tiene que poder ver esa serpiente. Los que la veían sean salvos, los que no, morían. Moisés se dio cuenta que por las obras de la ley, cumpliendo los mandamientos, nadie se puede salvar, nadie se puede justificar. Y él entendió, si estas personas creen a esta palabra y ven esta serpiente, van a ser salvas. Solamente por creer. Bueno, ahí dice, ¿no? Versículo 15 de Juan capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, hay personas que no quieren creer a la palabra, que no quieren recibir la palabra de Dios y hay otros que sí. Dios de alguna manera, cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida, Dios habla en nuestra vida, pero por no entender el corazón de Dios, muchas veces nosotros estamos diciéndole a Dios directamente no. O sea, no acepto, no quiero, no. Pero por no entender, lo mismo que le pasó al apóstol Pedro, que Dios le dijo, levántate Pedro, mata y come, ¿cierto? Y él dijo, yo no he comido cosa común o inmunda. ¿Pero por qué? Porque no entiende. Así también nosotros no entendemos. Así muchas personas digan, no, yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, yo sé más, pero no importa. Usted puede que conozca mucho de la palabra de Dios, pero usted no entiende. Usted no entiende lo básico de la salvación. Usted puede que diga que soy mejor que yo, ¿cierto? Usted puede, la persona que me esté escuchando esto y su corazón se levante contra nosotros diciendo que sabe más que yo, está bien, está bien. Pero vamos a mirar Juan capítulo 3. Vamos a mirar Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 podemos ver que es necesario nacer de nuevo, ¿no?
estando Jesús con un intérprete de la ley, le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo qué es? Es por la palabra, por el Espíritu. Entonces, viendo Hechos capítulo 10, todo lo que hizo para que Cornelio se encontrara con Pedro fue por obra del Espíritu, obra de Dios. Entonces, es importante como muchas veces, vamos a mirar, muchas veces nosotros desechamos la palabra de Dios, pero es importante como poder aprender, ¿no? Poder como tener humildad de corazón, corazón sencillo, para decir, Dios, por favor, enséñame. Si usted no me dice, yo no voy a entender. Cuando Jesús estaba con los escribas y fariseos que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8, estos hombres pues vivían por la ley, ¿no? Pero si ellos tuvieran un corazón sencillo delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos podrían preguntar, por favor, explíquenos, háblenos de la palabra, por favor, enséñeme, ¿cierto? Pero no, ellos quisieron irse y obedecieron más, hicieron caso a su racionamiento, a la palabra de Dios no, a su racionamiento, a su pensamiento. Entonces, aquí el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, fue con unos hermanos y ahora están reunidos la familia, los seres queridos de Cornelio y los hermanos de la iglesia que están en Jope junto con Pedro. Ahora están reunidos. Vamos a mirar el versículo 26. Versículo 27, perdón. Hechos capítulo 10, versículo 27 dice, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido hasta el versículo 27. Entonces, ahora el Cornelio, este hombre llamado Cornelio, no solamente quiere que escuche su familia, sus amigos, sino más personas, así como si fuera, como si fuera una especie de seminario, un seminario bíblico, donde muchas personas vienen, o un culto, o una predicación. Ahora van más personas, 250 personas, 20 personas, ahora son más. El versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. A mí me ha mostrado Dios. Ahora, bueno, hasta el versículo 28. Ahora él se dio cuenta, vamos a seguir leyendo, pero ahora él se dio cuenta. Dice, eh, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, alguien que no es de la ciudadanía de Dios, alguien que es alejado del pueblo santo de Dios, alguien que es, ¿cómo es que se llama? Gentil, que se llama los gentiles, ya me acordé, que se llama los gentiles. ¿Los gentiles quién son? Está el pueblo de Dios, pero los que son gentiles son por fuera del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué dice acá? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, nosotros, gracias a la obra de Jesucristo, conocemos que Jesús limpió nuestros pecados. Nos lavó, nos santificó, nos purificó, nos lavó, nos quitó la mancha del pecado, ¿cierto? Ese veneno del pecado. Y el amor de Dios, la sangre de Jesucristo, se derramó en una cruz. Pero no solamente para eso, sino también se derramó el amor de Dios, la misericordia de Dios, se derramó la gracia de Dios a través de la cruz. Entonces vamos a mirar ahora sí Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, el versículo 29. Juan capítulo 19, versículo 29, vamos a mirar esa palabra. Y dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre con una esponja y poniéndola en su hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, aquí viendo esta palabra dice, consumado es. Es decir, el amor de Dios, la misericordia de Dios ya fue derramada. Ya el ser humano es limpio. Entonces nosotros no podemos decirle a una persona, es que usted es pecador, es que usted es pecadora. No, porque esta persona que le estamos predicando ya recibió la salvación. Esta persona, básicamente, por decirlo de una manera, es limpio de pecado, pero esta persona no sabe, no conoce. Y si cree, se salva, y si no, se condena.
La palabra de Dios dice exactamente, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Jesús nos lavó de nuestros pecados, nos limpió. Pero ¿por qué una persona va al infierno? ¿Por qué va al castigo eterno? Porque por su propia boca se condena. Dice, no, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Quién es el que lo condena? Su conciencia lo condena la ley. Esas dos cosas lo condenan, su conciencia y la ley. ¿La ley qué es? Una condenación. La ley es como un callejón sin salida. No puede salvarse por sí mismo por la ley. Entonces, ¿qué hace? Lo condena, ¿cierto? Cuando uno está perdido en una calle sin salida, ¿uno qué hace? Ay, no, ¿y ahora dónde estoy? Se siente uno mal, ¿no? Como confundido, se siente perdido, porque no sabe qué hacer, porque pensaba que por ese lado era ese lugar donde iba a llegar, que pasando por ese callejón sin salida, por esa calle, iba a poder llegar a donde quería, pero no, se dio cuenta que no era de esa manera. Entonces, es importante, hermanos, que Dios, gracias a Dios, permitió por su gracia, por su misericordia, poder encontrarnos con un justo, con un hermano. Entonces vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 10, el versículo, ¿dónde estábamos? El versículo 28. Vamos a volver a leer. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces pues envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón Curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces, hasta el versículo 33 de Hechos capítulo 10. Entonces, aquí podemos ver claramente que lo que Dios dice, la palabra de Dios dice, se cumplió a exactitud. ¿Hubo alguna falla, algún error? No. ¿Algún imprevisto? No. Se cumplió tal cual lo que Dios le dijo o tenía todo planeado. Ahora ya está en comunión. Ahora le está diciendo a Pedro, hábleme todo lo que Dios tiene preparado para mí. Es decir, hábleme el Evangelio, predíqueme el Evangelio. Versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, hay personas que dicen, no, pero, o sea, yo no entiendo, yo no escucho, o es que hay personas que ya están predestinadas a la salvación y yo no creo que pueda ser salvo o salva, no importa. La voluntad de Dios es que todo mundo sea salvo, que nadie se pierda. Y esta es lo que el apóstol Pedro, el Pedro, Simón Pedro, llegó a esa conclusión, que Dios no hace acepción de personas, porque todos quieren que acudan, todo el mundo quiere que quede o que llegue al arrepentimiento. Hermano, eso es muy interesante, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que Dios no hace excepción de personas, pero hoy vemos, digamos que lo que se hace llamar iglesia, cómo no obedecen a la palabra, ¿cierto? Porque hacen diferencia en el aspecto físico o porque así, hablemoslo claro, porque son homosexuales o porque son borrachos, porque son eso, dicen, no, tú no eres digno de venir aquí. Pero la palabra de Dios dice que todos están llamados al reino, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿estos están siendo obedientes a la palabra? Obviamente no, están rechazando, pero ¿por qué? Porque ellos se creen mejor que los demás. En cambio, delante de Dios, ninguno, dice la escritura que ninguno, todos están llamados al reino. Claro, así es. En las personas que se congregan en iglesias, por así entre comillas, porque no son iglesias, delante de Dios, dicen de esa manera, como que juzgan a una persona por cierto comportamiento, vestimenta o lo que tenga puesto, lo que haga.
pero ellos no entienden la voluntad de Dios, no entienden el corazón de Dios, así como Simón Pedro. Dios le mostró en un sueño, en una revelación, un lienzo, como un lienzo, ¿cierto? Y Dios le mostró animales, cuadrúpedos, etcétera, etcétera, pero él dijo, yo no como nada de eso. O sea, él pensaba por la ley, él pensaba por la palabra, pero Dios le está enseñando la verdad, pero él por no entender, pues solamente rechazaba. Hoy en día las personas ven versículos de la gracia, ven la salvación, así aunque sea como escasamente, porque Dios no hace acepción de personas y le revela la salvación a quien sea. Dios puede utilizar a quien sea y si la persona lee la palabra de Dios, se conecta con el corazón de Dios y desecha su pensamiento, su punto de vista, lo que le parece, desecha su corazón, por así decirlo, y leyendo solo la palabra, lo que está escrito, puede encontrarse con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios. Pero muchas veces las personas, en vez de recibir esto, se quedan con su racionamiento, con su pensamiento, y le dicen directamente a Dios, no, pensando que ellos son más, ¿cierto? Ah, no, es que la palabra de Dios dice así. Por lo tanto, usted, Dios, me dice de esta manera, de esta manera, pero yo le digo a usted, no, Dios, así no es Dios. Así no es como usted está diciendo. Pero ¿qué está? ¿Cuál es su corazón? ¿Está un corazón humilde, sencillo para recibir la palabra o es un corazón soberbio, altivo? Porque piensa que por su conocimiento Dios lo va a recompensar. No, Dios le tiene que enseñar, pero tiene que botar su racionamiento. Y vamos a continuar con el versículo 35. Hechos capítulo 10 versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. ¿Quién hace justicia? Los justos, ¿cierto? No es justicia humana. Ah, esa persona robó, entonces vamos a meterlo a la cárcel porque esto se llama justicia. No, Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que nosotros miramos es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Lo que Dios piensa y nuestros pensamientos son muy diferentes. Nuestros pensamientos no son lo mismo que el pensamiento de Dios porque son cosas diferentes y puntos de vista diferentes. Nuestro punto de vista está mal, pero el punto de vista de Dios está bien, está en lo correcto porque es la verdad. Vamos a ver el versículo 36 dice, Hechos capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz en la Biblia dice que somos reconciliados, ¿cierto? Que siendo enemigos, Dios nos reconcilió a través de Jesucristo, ¿no? Eso lo dice Romanos capítulo 5, ¿no? Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, a quien tenemos entrada libre al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Entonces solamente el que teme, el que es temeroso de Dios y conoce su maldad, su corazón, se conoce a sí mismo, su condición y que es justo, que es salvo, esta persona que Dios le permitió la salvación puede impartir justicia, puede compartir justicia. Así como el apóstol Pedro le predicó a este hombre, así como Ananías le predicó al apóstol Pablo, y podemos ver otro ejemplo y así. Entonces vamos a continuar. Dice, versículo 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Entonces, lo que predicó Juan el Bautista, ¿qué es? Lo que Jesús dice, ¿no? Que Él vino a morir por nuestros pecados. Pero claro, Él, cuando bautizó a Jesús, ¿qué dijo? Y cuando vino a Él, Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, ¿cierto? Si lo quita, significa que cuando ya está quitado, ya no está, no hay nada. Entonces, lo que predicó Juan el Bautista es que Él pueda mostrar el pecado. Las personas no se dan cuenta del pecado porque está muy oculto. Si no hay alguien que tenga la revelación de Dios, el Espíritu de Dios, o el secreto que Dios le haya revelado, de ninguna manera puede identificar dónde está el pecado. Por ejemplo, hay personas que piensan que el pecado es matar, robar, asesinar, adulterar, mentir, decir mentiras. Todo eso piensan que es mentira. Pero cuando una persona se da cuenta realmente que el pecado es otra cosa, Romanos 5:12
dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La persona que se da cuenta de este secreto puede pensar, ah, yo soy pecador no por mí, sino por Adán, ¿cierto? Vamos a continuar, dice, y versículo 39 dice, Hechos capítulo 10, versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Ah, no, versículo 38, perdón. Versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tremendo, ¿no? Dios, a través de todos los profetas, mediante la palabra de Dios, Dios nos da un testimonio, nos da un solo mensaje. De este dan testimonio, no está diciendo testimonios como si fuera de muchos, sino dan testimonio como si fuera de uno, de que Jesucristo nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, nos santificó, nos purificó y nos sacó de las tinieblas para estar solamente en la luz. Versículo 44 de Hechos capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Ahora ellos tienen el Espíritu Santo. Uno piensa, la salvación solamente es para el pueblo de Dios y para los gentiles no. Pero aquí podemos ver una conclusión, que para los gentiles, para nosotros también está el Espíritu Santo, para nosotros también está la salvación, el Evangelio. Entonces me alegra mucho compartir esta palabra y bueno, ya se me acabó el tiempo, pero es muy importante porque esto nos hace pensar todo lo que Dios hizo para que nosotros podamos recibir la salvación o para que la persona que está escuchando pueda encontrar este video, este live, este en vivo, no es casualidad. Dios preparó todo. Dios tenía todo preparado para que escuche esto. Entonces, es importante, hermanos, que podamos nosotros desechar nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿cierto? Vamos a mirar una última palabra, que sería en Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a mirar. Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, desde lo alto. Entonces, ahora la familia de Cornelio, las personas que han escuchado esto, sobre ellos vino el Espíritu Santo, vino la salvación. Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero voy a parafrasear un versículo que dice, Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice que habiendo vosotros creído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Ahora somos salvos, el Espíritu Santo es como nuestra garantía de que somos salvos. Entonces espero que, hermanos, esto pueda ser entendible y que puedan compartir esto a las personas que lo necesiten y puedan recibir esta hermosa palabra, este hermoso compartir que Dios tenía preparado el día de hoy para nosotros. Y bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este maravilloso compartir. Te damos gracias porque en nuestra vida pudimos nosotros entender las escrituras, entender tu palabra, porque enviaste a un justo, una persona que su boca, a un justo, a un salvo, que su boca no tiene labios inmundos, porque ya es purificado, ya es limpio. La persona que es de labios inmundos solamente va a decir en contra de Dios. No, yo soy pecador porque todos los días peco. Soy pecador porque hasta que no haga tal cosa no puedo ser libre de pecado. Esa persona, aunque sepa que Jesús murió por sus pecados, por su pecado, sigue hablando y diciendo, no, yo soy pecador, pecador, yo soy pecador, pecadora. Su boca es de labios inmundos. Pero el que es de labio limpio, de labios limpios, de corazón limpio, ¿qué va a decir? No, Jesús me limpió, yo soy santo, yo soy justo. Él habita en mí y por tanto en mí no hay tinieblas. De esta misma manera, una persona que tiene labios inmundos no va a poder decir esto hasta que no se le sea revelado su maldad, no se le sea revelado que hay un impedimento para que pueda recibir la palabra, que pueda reconocer su condición y que pueda reconocer que es malo, que no puede y que necesita un Salvador. Por eso Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador, porque para que sea nuestro Salvador significa que nosotros no podíamos. Entonces, de esta misma manera, Dios, te damos gracias porque solamente por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, mediante tu Hijo Jesucristo, muriendo en una cruz, nosotros fuimos justos, santos y perfectos, y lo somos. Eternamente ya lo somos, una vez y para siempre. Una vez por todas somos santos, justos y perfectos. Y gracias a ti, a tu misericordia, a tu amor, a tu gracia, permitiste que un siervo, un hermano, alguien que predicara el Evangelio y que tiene el Evangelio, pudiéramos encontrarnos con él. Padre, te damos gracias. Bendice a todos, bendice al hermano, bendice a los hermanos también, a los invitados. Bendice esta predicación, bendice este video. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos. Disculpen por haberme tomado un poco el tiempo, pero era necesario. Entonces, bueno, gracias amigos, hermanos invitados. Nos veremos el día de mañana y el hermano va a compartir. Entonces, no se pierdan el compartir del día de mañana a la misma hora. Bueno, nos tomamos un tiempito, pero espero que puedan comprender. Todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Amén. Entonces, pues, nada, muchísimas gracias y para que no sea tan largo el tiempo, nos veremos el día de mañana. Chao.